Bienvenidos a Zona Contexto, les saluda Pablo Barragán. Nuestro invitado de hoy es un escritor con una amplia trayectoria como investigador y académico. Su trabajo ha recibido importantes reconocimientos nacionales e internacionales. Entre sus libros se encuentran El marciano y la langosta, para el que realizó varios recorridos por las zonas agrícolas y pesqueras de Baja California. El resultado ha sido un documento muy completo sobre los orígenes de la cocina de la región, cuya fama ha trascendido las fronteras. Recientemente, otro de sus libros, La fábrica de boxeadores de Tijuana, ha servido para crear el argumento del largometraje denominado Desde la esquina, en el que se aborda el trabajo de una persona que ha estado detrás de varias figuras importantes del boxeo que convirtieron a esta ciudad en la capital del pugilismo en Latinoamérica. Hoy nos acompaña en Zona Contexto Omar Millán, escritor e investigador. Comenzamos. Omar, pues nuevamente bienvenido a Zona Contexto. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pablo, por la invitación y felicidades por el espacio. Muchas gracias. Y pues bueno, vamos a comenzar por conocer un poquito lo que hay detrás de este investigador, de este escritor que, como lo mencioné hace un momento, tiene ya varios libros, pero también reconocimientos. Tú comienzas aquí en Tijuana como reportero. Esos son tus inicios. ¿Cómo comenzaste? Sí, yo de hecho me considero más periodista y acababa de egresar de la universidad en 1999 y estaba por iniciar un proyecto, todavía no tenía el nombre de Periódico Frontera, estaba Periódicos Gil y estaba haciendo unos talleres de periodismo en la ciudad, justamente estaba seleccionando o buscando reporteros y entré a recomendación de un profesor de la universidad que me dijo, date una vuelta. Yo acababa de egresar de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericana de la Escuela de Humanidades, en ese entonces Escuela de Humanidades, hoy facultad, y fui y me quedé. Estuve un mes en un curso de periodismo. Yo creí que iba a ser un trabajo temporal, porque entonces yo estaba ya como profesor de literatura en una preparatoria y una secundaria, en secundaria de español, y estaba en una estación de radio, entonces en Radio Enciso, era operador y de vez en cuando hablaba o daba algunas noticias y también hacía doblajes, no sé si recuerdas Producciones Calderón. ¿Cómo no? Cada mes me hablaban para hacer algunos papeles ahí pequeños. De hecho, fíjate que es una parte que casi nunca he compartido, pero también hice doblajes ahí Sí, durante un sí, tiempo. sí. Algo bastante divertido. Sí, muy divertido, ¿no? Y yo creí que el periodismo iba a ser algo temporal y de pronto surgió desde el principio la pasión, ¿no? La combiné con una serie de libros que estaba leyendo entonces, unos libros de anagrama, de periodismo narrativo, de Ryszard Kapuscinski, y que lo mezclé con lo que estaba trabajando y dije, esto es muy apasionante, y de ahí supe que esto iba a ser para toda la vida. Pero ahí comencé. Y en tu desempeño periodístico realizaste algunas investigaciones. De hecho, hay una en particular que dio mucho de qué hablar y que aparte te generó un reconocimiento importante. Sí, de hecho yo quería cultura y me mandaron a deportes. Estuve un par de años como deportes, en la sección de deportes, y justamente después me serviría muchísimo para mi primer libro. Pero yo empecé en deportes y de lo primero que me enviaron fue a unas peleas a Las Vegas. Peleaban Oscar de la Hoya contra Tito Trinidad. Y ahí justamente descubrí este imán que tenían los boxeadores mexicanos en el extranjero. Y bueno, después de 2 años de estar en deportes, estuve en cultura y después me pusieron en una sección que duró un par de años, que era reportajes especiales. Y aquí hice varios reportajes, en particular uno que se llamó Caso Sasayama. Era una investigación sobre el asesinato de un empresario japonés
que lo habían olvidado, y yo lo comencé a rebuscar tanto el expediente como algunos testimonios, algunos testigos que no habían sido entrevistados o que se mencionaban y no estaba su testimonio en el expediente. Y esto salió una serie de cuatro capítulos, si mal no recuerdo, en el periódico, y bueno, obtuvo un premio que fue uno de los 10 finalistas de un caso de corrupción en Latinoamérica, y finalmente me mandaron llamar a Ciudad de México para entregar el premio y me dieron la mención honorífica, ¿no? Se llama TILAC, es Transparencia Internacional, quien da este reconocimiento. Pero sí, ya yo estaba pensando en que el periodismo debía ser más profundo, que debía investigar muchos de los temas que estaban sucediendo en la ciudad, que se estaban apenas tocando. Me interesaba mucho tanto la migración, la identidad, el boxeo, la misma cocina ya andaba ahí como flotando en mi cabeza de lo que se estaba sucediendo, muchas cosas paralelas en la ciudad, ¿no? Muchas cosas con la cultura que a mí me estaban llamando la atención, que ahí estaban, y que creo que nos pasaba mucho a los que somos de aquí, que justamente lo invisible es lo cotidiano. No lo vemos, a pesar de que es muy importante. Así es. Y que a veces justamente por eso, porque lo vemos a diario y no le tomamos la importancia. Lo que mucha gente no sabe es que esa es la auténtica labor del periodista. El periodista no nada más es estar criticando, estar replicando o repitiendo noticias que se han generado, sino es saber encontrar noticia, saber encontrar novedades o saber encontrar algo impactante, no necesariamente desde el punto de vista del morbo, sino algo que realmente tenga un impacto en la comunidad donde la mayoría de la gente no lo ve. Sí, sí. Como tú lo dices, en lo cotidiano te puedes encontrar algo que es motivo de investigación y que puede tener un impacto importante en la comunidad. Eso es lo que hace el auténtico periodista, ¿no? Sí, a mí me llamaba mucho la atención, seguramente tú también, Pablo, que eres de aquí, esta identidad del fronterizo que no estaba, no se sentía de aquí. Usualmente, y le pasaba también al ensenadense, un poco a los de Mexicali, cuando alguien les preguntaba ¿de dónde eres? Mucha gente que tenía 40 años, si bien era de Guadalajara o del sur del país, de otras partes, no decía que era de aquí a pesar de que tenía décadas. A mí eso desde el principio de que empecé en periodismo, buscaba ahí temas que tenían que ver con esta identidad y cómo se podía exponer este arraigo. A qué aferrarnos los bajacalifornianos, porque ya desde que yo empecé en el periodismo y prácticamente toda la historia de la ciudad ha sido esta leyenda negra, ¿no? Claro. Ha sido una serie de adjetivos que se le han endilgado a la ciudad, y muchos de ellos merecidos, ¿no? Antes de pasar, Omar, a platicar un poquito sobre tus libros, fíjate que hay algo en lo que quisiera detenerme, porque yo creo que es muy importante que las nuevas generaciones lo sepan y lo conozcan. Y es que tú elegiste estudiar una carrera de esas que luego todo el mundo dice, ¿y eso como para qué sirve, no? ¿O para qué estudias eso? Y lo compartimos de alguna manera, porque yo soy licenciado en comunicación y cuando yo entré hace algunas décadas, todo el mundo decía, ¿y para qué estudias eso? ¿Para qué estudias filosofía y letras? ¿Para qué estudias, sobre todo las carreras de humanidades? Entonces, aquí lo importante es que al elegir una carrera, no importa cuál sea, tú puedes tener un objetivo claro y si sabes lo que quieres, puede ser muy exitoso, aunque sea de esas carreras que nadie sabe para qué sirven, ¿no? Pero también es válido, el otro creo que me pasó a mí más la incertidumbre, porque yo quería estudiar cine y intenté,
me fui a la Ciudad de México, quería entrar a la Escuela de Cine de la UNAM. Tenía 17 años cuando me fui, no pude entrar, y en Filosofía y Letras me dijeron, pues estudia Filosofía y Letras en Tijuana y quizá puedes volver a intentarlo. Me vine para acá y me inscribí de hecho a Filosofía. Yo entré a la Escuela de Humanidades, a la carrera de Filosofía, pero aquí es únicamente, no tiene letras, está separado literatura. Ya en el curso me gustó más literatura y ahí terminé, pero esto que se dio bueno, sí estaba buscando un empleo, no necesariamente un empleo de periodista, que cuando yo ingreso al periódico y empiezo a escribir y empiezo a leer a grandes periodistas, dije, híjole, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida. Y, sí, pero sí tenía un poco esa incertidumbre de si realmente estaba en la carrera en la que me quería dedicar toda la vida, ¿no? Pero me sirvió muchísimo la carrera de literatura, además de que no he dejado la docencia, porque se nos olvida muchas veces que al hacer una crónica, al escribir sobre una nota informativa, el reportero debe tener todo su bagaje cultural con él y tratar de imprimirlo en una nota. No es únicamente el hecho. Esta parte... Y saber escribir. Sí, de hecho la carrera de literatura eso me dio también, ¿no? El oficio, el poder escribir sin errores ortográficos, el crear una estructura en la nota, sobre todo en la crónica o en el periodismo narrativo, que es la que yo me estaba inclinando. Pero se nos olvida esto, que traemos un mundo y todo eso sirve por supuesto lo que uno estudió, también lo que está leyendo, la ficción, la historia. Ahora mismo esto que estamos viviendo pues no es nuevo para la humanidad. Si uno vemos la historia de la humanidad, ahí está presente muchas crisis. Claro. Es nuevo para nosotros, porque no lo hemos vivido, pero no nuevo para la humanidad. Y si alguien cuando se aboca a un tema trae consigo todo este mundo, todas esas lecturas, las debe de aplicar en lo que está escribiendo. Y de ahí que aparezcan tanto poesía como lo que está viendo uno en televisión, como el contacto con gente con la que uno está conviviendo a diario, ¿no? Que esté todo ahí. Pero al final de cuentas que esos sean contenidos de calidad, que a veces carecemos un poquito en estos tiempos de eso, ¿no? Yéndonos ya ahora sí a cómo comienza pues tu obra creativa, que en este caso comienzas con tu primer libro y que es precisamente sobre el tema de boxeo. Según entiendo, fue algo que te apasionó precisamente en la parte, lo acabas de comentar ahorita, en tu labor como reportero de deportes, y te encuentras con esa situación. Volvemos a lo mismo que decía hace un momento de lo que hace un periodista, ¿no? Encontrar lo extraordinario en lo que parece ordinario, y en este caso era el hecho de que Tijuana era una fábrica de boxeadores. Sí. Y por eso te vas sobre ese tema. ¿Cómo te fue en esa investigación? Yo el tema lo había trabajado en varios medios con los que había trabajado. Yo estuve solamente 5 años en Frontera, después me convertí en periodista independiente. Estuve trabajando 6 años para el San Diego Union Tribune, para otros 6 años para la agencia AP. Y los temas continuamente, el tema del boxeo, como Tijuana es una capital del boxeo, yo desde la primera vez que me enviaron a Las Vegas, entendí que al boxeador mexicano se le hacía un aura, tipo como a los futbolistas brasileños, que únicamente por su nacionalidad sabes que son buenos. El boxeador mexicano era visto así en el extranjero. El boxeador tijuanense además tenía como un plus. Estaban surgiendo varias figuras en la frontera, estaban ya encabezando o protagonizando funciones en Las Vegas, que Las Vegas es la capital mundial del boxeo, donde se pagan las mejores bolsas.
económicas. Estaban peleadores de Tijuana peleando en Nueva York, en Europa, en Asia, en Sudáfrica, por supuesto en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que encontraste que tiene el boxeador tijuanense? Una escuela y una historia, y de eso justamente es lo que me llevó al libro. Creía que todos lo conocían, que conocían esta historia y esta escuela que estos boxeadores estaban mostrando. Y cuando investigué justamente para estos reportajes o en las pláticas con los editores, me decían, bueno, a ver qué encuentras. No había una referencia a toda esta historia que en el boxeo acompaña a la historia de la ciudad de Tijuana. Porque desde la ley seca, desde los años 30, el boxeo surgió como un entretenimiento más, como eran las corridas de toros, como eran los hipódromos, como eran los casinos. Ya existían, de hecho, en la calle Quinta de aquí de Tijuana, se hizo una gran arena a semejanza del Madison Square Garden. De hecho, eran los mismos productores que hicieron la arena y llegaron a Tijuana y querían algo similar. Por todo este auge, y estamos hablando de los años 30 y 40. Ya desde entonces. Ya desde entonces, y existía esta historia y estaba ahí que poco a poco, en un principio eran peleadores de otras partes del país, y poco a poco aquí se comenzaron a crear las primeras figuras locales, que desde niños habían visto muchos de estos púgiles, habían visto estas carreras. Y ya sabían lo que Tijuana, por su geografía, estamos a 3 horas de Los Ángeles, a 6 horas de Las Vegas, podía crear. Con esa cercanía y con los grandes managers aquí, los grandes entrenadores que estaban llegando a la frontera y que se estaban creando peleadores de élite. Y todo esto no se estaba contando. De ahí yo hice primero un reportaje para la revista Gato Pardo, que también ya estaba colaborando en una revista especializada en periodismo narrativo. Hice mi primer reportaje que publiqué ahí fue justamente de boxeo, y a pesar de que me habían dado 18 páginas para explicar esto, yo sentí, oye, mucho material se me quedó afuera. Claro, entonces ahí dije, bueno, esto es para un libro, ¿no? Y hablé con una editora de Ciudad de México, con Deborah Holtz, es directora de la edición Strilce, y ella me dice, ¿sabes qué? A mí no me gusta para nada el boxeo. Nosotros no publicamos crónica de boxeo. Ellos están especializados en libros de arte, pero recién habían publicado un libro sobre el Nortec, Paso del Nortec, y habían publicado un libro sobre lucha libre, una serie de fotografías de Lourdes Groubet, de una gran fotógrafa mexicana. Y yo creyendo que, bueno, a ellos les iba a animar el tema del boxeo, le digo, bueno, te mando el texto, si no te gusta no pasa nada. Y se quedó. A la semana ya me dijo, ¿sabes qué? Lo publicamos. En esta investigación, y precisamente vuelvo a lo mismo, ¿no? Tú pones en el reflector algo que formaba parte de la cotidianidad aquí en Tijuana, que era precisamente tener actividad boxística, digamos que en el nivel amateur, pero de donde empezaron a salir algunas figuras que comenzaron a sobresalir a nivel nacional e internacional. Pero además de este engranaje que tú acabas de mencionar, que es la historia, los antecedentes, la afición que se crea en Tijuana, la cercanía con Los Ángeles, la cercanía con Las Vegas, pero también encontraste personajes importantes que no necesariamente son el boxeador, sino quien está detrás de él. Así es. Tijuana, justamente por toda esta historia, estaba creando boxeadores, pero también estaba creando grandes entrenadores, grandes jueces de boxeo, grandes referees. Tuvimos al mejor referee de la historia del Consejo Mundial de Boxeo. En fin, se creó una comunidad muy exigente, una comunidad que estaba acostumbrada a ver mucho boxeo a lo largo de su historia y a ver el mejor boxeo del mundo. ¿Y en cuanto a entrenadores? Ahí surge una figura que a mí, este libro, el de La Fábrica de Boxeadores, era un coro de voces para
para explicar este fenómeno de cómo Tijuana se convirtió en capital del boxeo. Pero siempre me surgió una figura ahí que se me hacía muy interesante, que era la de Rómulo Quirarte. Claro. Y yo creía, bueno, esto da para otro libro aparte, ¿no? Pero no quería repetir el tema, y ahí ya después surge otro proyecto que recién lo terminamos, que es un documental que se llama Desde la Esquina, justamente centrado en la figura de Rómulo Quirarte, de cómo este entrenador trabajó con 10 campeones mundiales, además de decenas de peleadores de élite. Para que dimensionemos quién es Rómulo Quirarte, platícanos muy brevemente algunos de los campeones que han pasado por sus manos, por su entrenamiento. El más famoso es Julio César Chávez, ¿no? Él estuvo tanto en la primera etapa como en la última etapa de Chávez. Pero este entrenador le dio a Tijuana los primeros campeones mundiales nativos de aquí, formados desde niños en su gimnasio, que es Raúl Jíbaro Pérez, doble campeón mundial, claro, y José Dinamita Estrada, campeón gallo. Poco después toma Jorge Maromero Páez, que se convierte en un fenómeno mundial para muchos. En una primera época era un ídolo capaz de emular al propio Chávez. Don Rómulo Quirarte lo hace campeón mundial. Después trabaja con Manuel Mantecas Medina, que es el único peleador en el mundo que ha sido 5 veces campeón mundial en peso pluma. Solo por mencionar algunos. Solo por mencionar algunos, ¿no? Y todo esto de alguna manera lo mencionas en este documental que se llama Desde la Esquina, que bueno, ya ha tenido algunos reconocimientos y ya sabes, el tiempo siempre nos acapara, pero no quiero dejar de mencionar también otro de tus libros, por eso quisiera que muy brevemente nos dijeras qué reconocimiento ya ha tenido y si se va a estar proyectando, dónde se puede ver, cómo está el tema, para podernos enterar de esto que también forma parte importante de la historia y de la cultura y de la realidad de Tijuana. Es un proyecto reciente que lo terminamos a finales de julio de este año. En octubre lo metimos al festival, en octubre fue seleccionado para la muestra oficial del Cine Independiente de Montreal. No ganamos nada, pero bueno, la selección ahí nos dio un laurel. El trabajo recién lo finalizamos y apenas lo estamos incluyendo a festivales y buscando plataformas, pero seguramente lo van a encontrar tanto en la ciudad como en otras salas de cine, que poco a poco las iremos informando sobre la proyección de Desde la Esquina, que es una mirada al boxeo tijuanense, pero de algo que parece obvio, pero pocas veces nos podemos mirar ahí, ¿no? En la esquina de un entrenador, que ahí pasa todo. Claro, y la invitación sería que estén pendientes de tus redes sociales y por supuesto también aquí en Zona Contexto y en Zona MX trataremos de darles a conocer las próximas proyecciones que haya de este documental, que muy bien vale la pena que lo sigamos, que lo promovamos, porque pues es una parte muy importante del patrimonio que tenemos los tijuanenses, otra razón más para sentirnos orgullosos de esta ciudad, que es valga la redundancia, el patrimonio boxístico que tenemos en la ciudad. Y Omar, no quiero terminar esta plática sin mencionar otro de tus libros que ha sido muy importante, un documento sumamente importante, que es El Marciano y la Langosta, que pareciera como que es, por el nombre, pareciera como un cómic, ¿no? Pero es que son 2 especies marinas que forman parte de la gastronomía de Baja California. Entonces, platícanos muy brevemente cómo surge la idea de hacer este libro y cuál fue el resultado. Yo acababa de terminar Viajes al Este de la Ciudad, que es una crónica de la guerra contra el narco en Tijuana y cómo esta ciudad se utilizó como experimento para el expresidente Felipe Calderón. Y traía toda esa tristeza de las fuentes que inevitablemente te contagian, porque había personas que habían perdido mucho o poco, ¿no? Y esas pérdidas estaban ahí en los testimonios.
Entonces traía el tema de la gastronomía, el tema más bien de la cocina, porque en Baja California no se puede hablar de gastronomía porque no hay literatura, la estamos construyendo apenas, ¿no? Y el tema de la cocina había estado surgiendo continuamente en las pláticas con los editores. Ya era un boom la Baja Med o la cocina baja mediterránea. Yo quería saber, bueno, si bien se hablaba de un grupo de chef o de la invención de esto en una cocina o en un solo cocinero, yo quería saber qué había detrás. Volviendo otra vez a ese tema cotidiano que muchos de los platillos y de los productos que ellos anunciaban como novedad, yo las había visto desde niño. Entonces quería saber, bueno, esto es lo que hay detrás, qué hay en la cocina baja californiana, qué historia respalda o sustenta esta cocina de vanguardia que está siendo mencionada por muchos medios. Las fuentes me decían, vete al sur. No me daban una razón o ese por qué, solo me invitaban a viajar. Y eso fue lo que hice. Estuve haciendo varios viajes por la península. Toda la península. En un principio fue hasta La Paz, pero desde el primer viaje supe que en Guerrero Negro ahí ya había otro producto, ahí ya había otro tipo de cocina. Entonces lo delimité a Tijuana hasta Guerrero Negro. Y sí, era el viaje pretendido era toda la península tanto por el Pacífico como por el Mar de Cortés, y buscar a los cocineros, buscar a los pescadores, buscar a los productores y hablar de ese producto, de ese platillo al que se habían dedicado toda su vida. Así es como surgen estas historias del marciano y la langosta, que poco a poco ellos, a través de sus testimonios, a través de estas migraciones, entiendo que esta cocina es de migrantes, migrantes no solamente del siglo XX, de migraciones desde finales del siglo XVIII, bueno, desde antes, desde los fundadores de esta tierra, que son los concheros, los primeros pobladores de Baja California, y que curiosamente nos dejan lo que comían. Conocemos muy poco de ellos, pero sabemos que comían, y son conchas, ostras, abulones, ostiones, almejas. Que por eso se les llama concheros, que son las etnias nativas de aquí de Baja California. Y pues bueno, tú sabes ya, tu libro del marciano y la langosta se ha convertido inclusive en texto para académicos y para clases que quieran saber sobre la cocina de Baja California. Entonces, pues definitivamente ha sido una aportación importantísima, además de que pudiste hacerte de una colección impresionante de fotografías sobre nuestro estado. Así que pues la invitación es a que se den la oportunidad de buscar cualquiera de estos dos libros que hablan mucho acerca de la riqueza cultural que tiene Baja California, que hay quienes se atreven a decir que no la tenemos. Aquí tenemos dos muestras nada más de que sí la hay y que es muy rica. Así que, Omar, felicidades por tu trabajo, por esas investigaciones, por hacer ese trabajo periodístico, por poner a la vista de los demás lo que pareciera estar camuflado entre la realidad de la cotidianidad. Así que felicidades y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pablo. Y también nuevamente los invitamos a que estén muy pendientes de las redes de Omar Millán. Te pueden encontrar como Omar Millán en Facebook y en Instagram. Soy un poco anticuado para las redes, solo estoy en Facebook. En Facebook, y ahí publicas tú los momentos en los que se van a hacer las proyecciones de este documental. Así es. Y pues bueno, trataremos también nosotros aquí de darlas a conocer en Zona MX. Omar, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, éxito. Pablo. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Estén muy pendientes de esta plataforma de Zona MX para que conozcan acerca de los próximos programas que tenemos preparados para ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.